Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios. Creo que hemos elegido el mejor lugar esta noche para poder estar en la presencia de nuestro Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en un libro muy conocido, el sexto libro de la Biblia, el libro de Josué. En el capítulo número 1, vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 9. Libro de Josué, capítulo número 1. Este libro forma parte de los libros históricos de la Biblia. Así que si usted no lo ha leído, yo le invito a que se tome esa tarea de leerlo y conozca cómo es el Dios grande y poderoso al cual nosotros servimos y adoramos, y que fue el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Si usted se puede poner de pie, mucho que mejor, y si no, pues así sentadito leemos la palabra de Dios. Y ahora, para los que no traen Biblia, ¿verdad? Y para los que nos cuesta leer, quizás porque la letra es muy chiquita en nuestras Biblias, hoy tenemos la bendición de tener las pantallas y de poder leer también ahí. Así que la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Oramos. Señor, bendecimos tu nombre. No dudamos, Señor, que tú estás en medio nuestro. Nos has dado la oportunidad de alabarte, de adorarte, de bendecir tu nombre, Señor. Tu presencia ha sido real en cada una de nuestras vidas, Señor. Y esta noche, Señor, a través de tu palabra queremos aprender, Señor. Prepara desde ya nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir ese consejo de tu palabra. Que esta noche, Señor, nadie se vaya con las manos vacías de este lugar. Que cada una de nuestras peticiones, Señor, que en nuestras mentes y en nuestros corazones están, no dudamos que tú estás obrando conforme a tu voluntad en favor de cada una de ellas. Bendice a los oyentes aquí presentes, como también a aquellos que a través de las redes sociales, Señor, escuchan este mensaje, a donde quiera que tu palabra se escuche, Señor, que tu palabra pueda cumplir ese propósito para el cual tú la has enviado. Señor, en tus manos pongo mi vida, Señor, para no exponer yo mi pensamiento ni mi punto de vista, sino que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones, porque es en tu nombre, Jesús, que esta noche oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento esta noche, y yo he titulado a la meditación de esta noche: conquista tus bendiciones. Conquista tus bendiciones. Le tengo una noticia: las bendiciones no son gratis. Así que si usted tenía el concepto de que las bendiciones le van a caer del cielo, como les cayó a los israelitas el maná del cielo, no es así. Las bendiciones hay que
conquistarlas. Yo no sé si usted habrá escuchado personas que dicen es que Dios a mí no me bendice. ¿Cuántos hemos escuchado expresiones de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque son haraganes. No les gusta orar, no les gusta venir a la iglesia. Y todos aquí, estoy más que seguro que estamos necesitados de Dios. Si yo preguntara esta noche, ¿cuántos de los que estamos aquí alcanzamos los objetivos y las metas que nos propusimos el año pasado? No me responda, respóndase a usted a sí mismo. Pero yo estoy seguro que muchos de esos sueños quedaron nada más en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. No lo logramos. Ahora preguntémonos por qué. ¿Es que acaso Dios es malo? ¿Es que acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Los culpables somos nosotros, porque no nos quisimos esforzar. Y yo ponía conquista tus bendiciones, y sabe que la palabra conquista es obtener algo a través de la habilidad, el sacrificio o la violencia. Una conquista es aquello que se consigue después de superar ciertos obstáculos. O sea que para conquistar vamos a superar obstáculos. No es cierto que cuando nosotros decimos hoy voy a ir a la iglesia, quiero conquistar esas bendiciones que Dios tiene para mí, porque le quiero decir algo, las bendiciones las obtenemos aquí. Cuando usted se queda en su casa, en la hamaca, usted no va a conseguir bendiciones. Al contrario, se le va a reventar el lazo y se puede lastimar. Sí, tenga cuidado. Cuando usted se queda viendo la novela, tenga cuidado, esa pantalla se le puede quemar. Porque no es allí donde conseguimos las bendiciones. Las bendiciones se consiguen aquí, en la casa de Dios. El pueblo de Israel, en el relato que acabamos de leer, usted lo conoce muy bien, el contexto histórico en que se da este evento. Israel acaba de recién salir de los 400 años de esclavitud allá en Egipto. 430 años, pero 30 años vivieron, digamos que en paz, y 400 años en esclavitud. Había habido una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel, y se la había hecho 400 años a Abraham, que le iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Hay un mapa por allí está en las pantallas, si usted puede ver. Yo sé que la letra es chiquita, pero no se pudo hacer más grande. Ese era todo el territorio que Dios le había ofrecido al pueblo de Israel. Esa era toda la tierra que Israel iba a conquistar. Había una promesa de parte de Dios, y ya vamos a ver el versículo más adelante. Pero ¿sabe cuál era la condición? Había que conquistarla. En otras palabras, había que tomarla a la fuerza. Entonces, ¿qué significa? No era una tarea fácil. Había que luchar, había que pelear, había que ir a conquistar. Y le tengo una noticia: todos esos pueblos que aparecen ahí, los jebuseos y todos esos nombres de esos pueblos que habitaban la tierra, no estaban esperando a los israelitas con horchata y suspiro. Estaban esperándolos con espadas y armas. Todo ese territorio estaba ocupado. O sea que los israelitas no iban a la conquista de una tierra desierta. Habían pueblos que ya habitaban esas naciones, esos territorios, y ellos habían escuchado del Dios poderoso de los israelitas y sabían que iban tras sus territorios, tras sus tierras. Entonces no estaban esperándolos de brazos cruzados, estaban a la expectativa, a la defensiva, cuando los israelitas llegaran a la conquista. Ahora, las promesas de Dios, como dije a un inicio, se conquistan. Todo lo que conquistamos con esfuerzo tiene un valor agregado en nuestra vida. Cuando a usted le regalaron su primer, imagínese que nos regalaron un teléfono, por poner un ejemplo. Muchas veces no lo cuidamos, pero cuando salió de nuestro bolsillo y cuando lo compramos con nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio, ¿verdad que lo cuidamos? Y cualquier cosa es así, porque todo
lo que nosotros hacemos con sacrificio tiene un valor agregado. Yo le pregunto, ¿acaso Dios no podía meter al pueblo de Israel a la tierra prometida y entregarles la tierra ya solo para que tomaran posición? Sí podía. Sí lo podía hacer, para Dios no hay ningún problema. Dios podía haber mandado una mortandad a toda esa tierra y todos se hubieran muerto en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios no quiso actuar de esa manera. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué razón. Yo quiero decirles, Israel, para poder entrar a la tierra prometida, tuvo que pasar por un proceso. Para poder recibir las bendiciones y que la promesa de Dios se cumpliese en ellos, tuvo que pasar por un proceso llamado desierto. Y ese es ¿qué diría yo? La cuota que muchos de nosotros no queremos pagar. No queremos pasar por el desierto. ¿Por qué? Porque un desierto es algo árido, algo donde no hay nada, pues. Nosotros, al menos la gente que se ha ido mojado, ha tenido esa experiencia de pasar un desierto. Yo no quisiera pasar una experiencia de esa. Saber que cómo llegamos o no llegamos. Pero el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto y esa fue la antesala para llegar a la tierra prometida. Acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2. Dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Se da cuenta cuál era el propósito de Dios? El llevar al pueblo de Israel al desierto con el propósito de revelar lo que realmente estaba en sus corazones. Por eso nosotros podemos decir que la conquista primero se logra en nuestros corazones. Porque aquí es donde nosotros, expresamos lo que hay en cada una de nuestras vidas. Ahora, el desierto ofrece dos opciones. La primera es acostumbrarnos a él, quejarnos y murmurar. Y esa es la opción que tomó el pueblo de Israel. Siempre se quejaban, siempre murmuraban y siempre estuvieron en contra de Dios. Y la segunda opción es visualizar hacia dónde Dios nos quiere llevar. Yo no sé, muchas veces nosotros espiritualmente somos cortos de vista. ¿No es cierto? Somos cortos de vista espiritualmente. Y eso tiene que ver con la fe. Usted ya se puso a pensar en este nuevo año que Dios nos ha regalado, ¿a dónde queremos llegar? ¿O se mira usted todo el tiempo sentado en esa silla? ¿Hacia dónde queremos llegar? La tierra estaba para tomarla. Y hay algo bien importante, que Israel no iba solo, Jehová iba con ellos. Y esa era una garantía de que la conquista era segura. Muchas veces nosotros tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y téngalo por seguro que vamos a fracasar. Porque no tomamos en cuenta a Dios. Y cuando nos venimos a dar cuenta y queremos tomar en cuenta a Dios, ya estamos en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio del fracaso. Pero aquí Dios iba con ellos. Dios iba con el pueblo de Israel. Entonces, el desierto es un tiempo de preparación para entrar a la tierra prometida. ¿No es cierto que cuando tenemos problemas es cuando más estamos en la casa de Dios? Sí, cuando estamos en agüita, aquí estamos orando. Venimos el domingo en la mañana al culto de oración, venimos el lunes en la tarde a la oración y aquí estamos cuantas veces nos es posible.
Pero yo le aseguro que si estuviéramos bien y tuviéramos chirilicas, muchos de nosotros allá anduviéramos en Plaza Mundo, allá anduviéramos en Metrocentro, en cualquier otro lugar, menos en la casa de Dios. Entonces el desierto es un lugar de preparación para entrar a la tierra prometida. La pregunta es, ¿qué actitud tenemos nosotros cuando estamos pasando en medio del desierto? ¿Nos quejamos? ¿Murmuramos? ¿O tratamos de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? El pueblo de Israel iba en ese proceso a la conquista. Pero usted sabe muy bien la historia. ¿Qué pasó con los israelitas? Murmuraron, se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Aarón, quisieron matarlo, los quisieron apedrear, se rebelaron contra Dios. ¿Y cuál fue el resultado? No entraron a la tierra prometida. Mire qué bonito. Tanto esfuerzo y, como decimos en buen salvadoreño, para nada. Ahora, cuando nosotros vamos a la conquista de algo, cuando queremos lograr un sueño, un objetivo, ¿verdad que no vamos al azar? Usted no se monta en el bus, bueno, que ahora ni hay, ¿verdad? No, usted no se monta en el microbús y dice, voy a ir a ver a dónde voy a parar, ¿verdad que no? Llevamos un objetivo. Cuando estábamos pequeños, mi papá, me recuerdo yo, que nos montaba en el bus con mis hermanos y nos íbamos a dar la vuelta en el bus a la Sacamil y ahí veníamos en el mismo bus a la Colón. Pero llevamos al menos un objetivo. Pero nadie sale de decir, yo voy a ir al centro a ver a dónde voy a parar. No, todos llevamos un objetivo. Voy a ir al centro, decimos, voy a ir a pagar la luz. Y sabemos que vamos a ir a buscar una agencia de CAES, un banco, para pagar. Entonces, necesitamos nosotros conocer hacia dónde queremos ir. Muchos de nosotros queremos un nuevo trabajo, si por decirlo de una manera, pero no estamos haciendo nada para conseguirlo. Si yo preguntara cuántos queremos un nuevo trabajo, pero nos estamos esforzando por aprender algo nuevo. Alguien que quiera un trabajo, por decir un ejemplo, estuviera aprendiendo inglés. Hoy el inglés es una herramienta básica en cualquier trabajo y los call centers ahí están necesitando gente para que trabajen en esos lugares, pero no nos queremos esforzar. Hay gente que no tiene trabajo y no sale a dejar currículum, no sale a buscar oportunidades. Entonces necesitamos nosotros conocer hacia dónde vamos. Y en esta oportunidad el pueblo de Israel, el enemigo que ellos tenían que conquistar, la tierra a la cual ellos se iban, era la tierra de Canaán. Pero como les dije yo, estas ciudades y estados de Canaán estaban bien presentadas, avanzadas muy culturalmente y técnicamente. O sea que estos pueblos ya estaban desarrollados, no eran pueblos nómadas, hombres primitivos que vivían allí. No, ellos ya habían desarrollado su cultura, ellos ya tenían su economía, ellos ya tenían su sistema de vida, ellos ya habían establecido en esos territorios. Ahora era necesario que el pueblo de Israel los conociera. Vamos a mencionar algo con respecto a la religión de los cananeos. Dicen que eran habitantes inmorales, ofrecían sacrificios de niños, las sacerdotisas del templo eran prostitutas, los sodomitas eran prostitutos masculinos del templo, ellos adoraban a Baal, a Astoret y a otros cananitas que eran centros del vicio. Y Baal era el dios principal de los cananitas y su esposa Astoret era su diosa. En otras palabras, eran pueblos paganos, pueblos inmorales, pueblos que estaban lejos de la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál fue la orden que Dios le dio al pueblo de Israel? ¿Que se hicieran amigos de ellos? No, tenían que eliminarlos, acabar con ellos. La tierra de Canaán era una promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y acompáñenme a Génesis 12:7. Primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 12, versículo 7. Dice, y apareció
Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. 400 años de la conquista, Dios ya le había dado la promesa a Abraham que le iba a dar esa tierra. Entonces, ¿qué representaba para el pueblo de Israel el poder tomar posesión de esa tierra? Representaba una patria, un hogar permanente para un pueblo que tenía un gran historial de ser un pueblo que había andado peregrinando por muchos años. Ahora, ya dijimos que los que habitaban la tierra eran pueblos paganos. ¿Cómo era la tierra prometida? Era un lugar muy especial el cual Dios quería que su pueblo habitara. Esta tierra era muestra de lo que Dios estaba dándole lo mejor a su pueblo. ¿Cómo la había descrito Dios esa tierra? Como una tierra que fluía leche y miel. Ellos ya lo habían comprobado cuando Moisés mandó a aquellos 12 espías a que reconocieran la tierra. ¿Cuál fue el resultado? Trajeron aquel gran racimo de uvas que lo tuvieron que cargar entre dos. Y esa era muestra de la tierra que era buena. Entonces, ¿cuáles eran las características que estaban ellos viendo? Dice que había ciudades grandes, hermosas, con casas llenas de todo lo mejor, pozos, viñedos, olivos. Estaba llena de arroyos, fuentes y manantiales. Había trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel. Y también en las rocas se encontraba hierro y había cobre en las montañas. Era una tierra formidable. Era una tierra que más no podían pedir. Y esa era la bendición que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y no solo eso, en la ubicación geográfica, Canaán se encontraba en el centro del mundo, conocido en ese entonces por ser la encrucijada de 3 continentes, entre Europa, Asia y África. Y se convirtió en la tierra más deseada por los pueblos alrededor. Su ubicación geográfica representaba una posición estratégica, tanto en el aspecto político, económico, militar y cultural. Es por eso que al pueblo de Israel, si usted a través de la historia se ha dado cuenta, siempre han querido tomar la tierra del pueblo de Israel. Por esas razones, por estar en esa encrucijada en medio de 3 continentes y por ser una tierra fértil, una tierra que produce, como la palabra de Dios la describe, leche y miel. Ahora, la conquista para alcanzar la tierra prometida no era solo entrar a la tierra y tomarla. Sino que implicaba una serie de instrucciones detalladas por Dios para su éxito. Dios nunca nos va a nosotros a mandar a la conquista sin darnos las herramientas necesarias para poderlas conquistar. La tierra de Canaán iba a ser tomada mediante la guerra. Acompáñenme al libro de Josué, capítulo 11, versículo 19. Josué 11, 19. Dice la palabra de Dios: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. ¿Verdad que no dice que lo tomaron pacíficamente? Todo lo tomaron en guerra. ¿Y sabe qué significa la guerra? Muchas veces significa sacrificio. Hay muertes en una guerra, ¿no es cierto? Hay sufrimiento, podrá haber dolor, pero dice que los israelitas todo lo tomaron en guerra. Cuando el pueblo de Israel entró a conquistar la tierra prometida, tenían la orden de parte de Dios de destruir por completo a los cananeos. No se trataba de ir a hacer amistad con ellos. Acompáñeme a Deuteronomio 20:17. Libro de Deuteronomio, capítulo 20 y el versículo 17 dice: sino que los destruirás completamente,
al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Sabe por qué muchas veces no alcanzamos las bendiciones? Porque no obedecemos el mandato de Dios. ¿Cuál era la orden para el pueblo de Israel? Que lo destruyeran todo. ¿Y eso qué significaba? Mujeres, hombres, animales, niños, todo es todo. Cuando Dios nos da una orden tenemos que obedecer. No es que voy a hacer como a mí me parece. No es que voy a hacer las cosas a mi manera. No, tenemos que obedecer. Entonces, aunque realmente era Dios quien iba a arrojar a esas naciones de la tierra, Israel era el instrumento para ejecutar esa acción. Como decía yo hace un momento, Dios pudo haberlos aniquilado a todos en un abrir y cerrar de ojos, pero Dios quería que Israel fuera el instrumento para destruir esas naciones, como Dios quiere que cada uno de nosotros seamos también el instrumento para alcanzar esas bendiciones, esos proyectos, esas metas que tenemos nosotros proyectadas para este año. Ahora, la tierra de Canaán iba a ser tomada gradualmente. ¿Qué significa eso? Que iba a llevar cierto tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo tardaron los israelitas en la conquista? 6 años para tomar posesión total de la tierra prometida. 6 años. Yo le pregunto, ¿estaría usted dispuesto a esperar 6 años para tomar la tierra prometida que Dios tiene para cada uno de nosotros? Yo preguntaba, ¿cuántos alcanzamos nuestros objetivos el año pasado? Y muchos dijeron, no los alcancé. Ya pasó un año. Y no sé si esa petición viene desde el año antepasado. Pero dependerá de nosotros el poder conquistar nuestras metas y nuestros objetivos. Entonces, el pueblo de Israel tenía que tomar gradualmente esa tierra. Acompáñenme al libro de Jueces, capítulo 3, versículo 2. Libro de Jueces, capítulo 3, versículo 2, dice: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que aún no la habían conocido. ¿Sabe qué pasaba? El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ellos no conocían de la guerra, ¿no es cierto? Ellos estaban acostumbrados a cuidar cabras, a cuidar ovejas, a cuidar ganado. Entonces ellos no tenían la estrategia militar para combatir. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo de Israel a la primera batalla se hubiera ido a la conquista y hubieran tratado de conquistar todo? Probablemente los hubieran derrotado, porque no tenían conocimiento de la guerra. Y en esos 6 años, ¿qué creen que pasó? Se volvieron todos unos expertos en la guerra. Entonces era necesario que la conquista fuera gradual para que ellos aprendieran a defenderse, para que ellos aprendieran a pelear. Por otra parte, ellos tenían que conocer la tierra, y otra de las razones era para que ellos maduraran y tuvieran confianza en el Dios el cual los había sacado de Egipto. Cuando usted y yo estamos pasando por el desierto, no es cierto que vamos madurando espiritualmente. Muchos llegamos a grandes y no maduramos, pero la mayoría de nosotros maduramos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Y eso es lo que Dios quería con el pueblo de Israel, que aprendieran el arte de la guerra, pero que conocieran a ese Dios poderoso, a ese Dios grande. Cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, en su primer obstáculo que tuvieron en el camino, la primera ciudad que tuvieron que conquistar fue Jericó. Pero ¿cuál fue el problema allí? Una ciudad completamente amurallada, cerrada totalmente. Cualquiera diría, no se puede. Si usted investiga sobre Jericó, tenía unos muros tan altos, de más de 6 metros de alto, y sus muros eran tan anchos que arriba, en la parte de arriba de esos muros, era como una calle. Por eso que Rahab, la ramera, vivía ahí arriba, porque podían hasta construir casas encima del muro. Solo póngase a imaginar las dimensiones de aquella ciudad.
de aquellos muros. Y cualquiera hubiera dicho, es imposible conquistarla. Pero ¿qué les demostró Dios? Que sí se podía. ¿Por qué? Porque les dio unas instrucciones sencillas. ¿Cuáles fueron esas instrucciones? Denle 6 vueltas, una vuelta cada día. Imagínense qué sencillo. Comenzar a caminar alrededor de aquella ciudad una vez por día. Y el 7º día, ¿qué les dijo Dios? Van a dar 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta van a gritar, van a sonar sus cornetas, sus pitos y todo lo que tengan. ¿Y qué sucedió? Los muros cayeron. ¿Y eso qué le demostró al pueblo de Israel? Que el Dios al cual ellos servían y adoraban era poderoso. Eso les daba confianza. Y cada vez que usted y yo vamos superando un obstáculo para alcanzar nuestras bendiciones, vamos adquiriendo confianza. Vamos adquiriendo esa convicción de que nuestro Dios es capaz de llevarnos a la conquista de nuestras bendiciones. Entonces, la conquista de Canaán fue una conquista también estratégica. No significaba que el pueblo de Israel iba, hoy vámonos por aquí, aquí está más derechito, como decimos nosotros. No, era una conquista estratégica porque era Dios quien les iba dando las instrucciones para la conquista. Ellos avanzaban si Dios les decía que avanzaran. Ellos conquistaban si Dios les daba la orden de que avanzaran y conquistaran. Yo le pregunto, ¿estamos nosotros de igual manera esperando las instrucciones de Dios y nos movemos al paso de Dios? Yo siempre digo, yo quiero ir siempre agarrado de la mano de Dios. Cuando nuestros niños están pequeños y empiezan a caminar, no es cierto que en vez de caminar corren. Y usted les dice, no corras, te vas a caer. Y por más que les digo, que uno les dice, siempre se caen. Y uno de padre, ¿qué hace? Mejor los agarra uno de la mano, ¿verdad? Aunque corran, no se van a caer. Y nosotros tenemos que ser igual con Dios. Yo le digo a Dios, Señor, yo no te quiero agarrar. Agárrame vos a mí, en que sea del pelo, pero agárrame porque no me quiero caer. Sí, los que somos pelones quizás vamos a tener problemas, ¿verdad? Pero digámosle, Señor, agárrame tú. Sosténme tú, porque no quiero correr y fracasar. Y el pueblo de Israel, Dios iba con ellos. Necesitaban que Dios los guiara, que Dios los hiciera avanzar. Y algo que también sucedía es que la conquista de Canaán tenía que ser total. Dios les había dicho todo. Dios le permitió a Moisés divisar la tierra prometida y le dijo, todo lo que ves va a ser de ustedes, va a ser del pueblo de Israel. La conquista tenía que ser total. Dios no les había dicho, miren, este pedazo va a ser de ustedes, este no, este sí. No, era total. Pero a pesar de que Dios le había dicho a Israel que debían de destruir y arrojar completamente a los cananeos, ¿qué pasó? Ellos no obedecieron totalmente a la voz de Dios. Toda presencia e influencia cananea de aquella tierra, de no arrojar a los cananeos de la tierra prometida, traería amargas consecuencias a los israelitas. Cuando usted y yo no obedecemos a Dios, vamos a tener consecuencias. ¿Qué pasó con los israelitas? No arrojaron completamente a sus enemigos. Con algunos de ellos hicieron cheros. Hubo un pueblo que los engañó. ¿Por qué? Por no tener los ojos bien abiertos, por no conocer la voluntad de Dios en su totalidad, porque no quisieron obedecerle a Dios tal como Él les había ordenado. Entonces, si usted y yo queremos alcanzar nuestras bendiciones, tenemos que esforzarnos. El pasaje que ahora tomábamos de inicio, Josué estaba todavía llorando por la muerte de Moisés. Todavía estaba de luto, todavía andaba vestido de negro y de cilicio, me imagino yo. ¿Y qué le dijo Dios? En otras palabras, Dios le dijo, deja de estar llorando, levántate, porque hay mucho que conquistar. Dios le dijo a Josué, levántate y esfuérzate, sé valiente. Imagínense las palabras que Dios le dijo a Josué. Le dijo, ya no esté llorando. Si usted y yo fracasamos el año pasado, pues deje de llorar ya.
Deje de lamentarse y levantémonos y la tierra prometida está delante de nosotros. Hasta dónde usted y yo queremos llegar, depende de usted y depende de mí. No le eche la culpa a Dios. Como dije yo en principio, que muchas veces decimos es que Dios no me bendice, es que Dios no me ayuda, y vemos cómo otros prosperan y cómo a otros Dios los bendice. Y muchas veces nos justificamos diciendo es que Dios quiere más al fulano y a mí no me ayuda. No, no es eso. Depende de lo que usted y yo queramos alcanzar. La imagen que teníamos al principio ahí, si la podemos poner, ¿cuántos de nosotros queremos ir a la conquista? Yo le pregunto, si yo les invitara a ustedes a ir al Cerro San Jacinto, allá donde era el teleférico, ¿cuántos estarían de acuerdo a ir conmigo? ¿Verdad que pocos? Hay que pasar por unos acantilados. Hay que empezar a subir ese cerro, no sé cuántos metros habrán hasta allá arriba. Pero yo les aseguro que todos pudiésemos ir. Y todos alcanzaríamos, ¿qué diría? Esa vista panorámica ahí arriba, de ver el lago de Ilopango, de ver a este lado San Salvador, una vista espectacular. Pero no todos estamos dispuestos a querer ir. Y usted me dirá, mire hermano, es que yo ya tengo mis años. La vamos a llevar a Cucucho, no se preocupe. Pero va a ir, si usted se lo propone. Pero ese es el problema, que muchas veces no queremos aceptar el reto. Yo me acuerdo que hace años con los jóvenes, cuando estábamos allá abajo, fuimos. No sé si de los que están aquí, algunos fue. Pero yo me quedé sorprendido porque el hermano René fue. Bien. ¿Conocen ustedes al hermano René? Sí, él fue. Y no se nos quedó en el camino. Subió y bajó. Ya mejor unos jóvenes iban sin aire y no él. Sí, porque el que se lo propone lo logra, y con la ayuda de Dios mucho que mejor. Así que yo le invito a que sus sueños, sus metas, sus ideales, con la ayuda de Dios los vamos a alcanzar, los vamos a lograr. Vamos a lograr cada uno de esos sueños y de esos objetivos que nosotros tenemos en mente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Dios es capaz de todo. Lo que usted se proponga, lo logramos con la ayuda de nuestro Dios. Dios es capaz de llevarnos a donde usted y yo no nos imaginamos. El pueblo de Israel, a pesar de todo lo que le tocó vivir, de pasar por el desierto, conquistaron la tierra prometida. Después de 6 años, Josué, aquella orden que Dios le había dado de que iba a repartir la tierra, la repartió. La entregó a cada una de las tribus. Y se recuerda a usted que solamente Josué y Caleb fueron los únicos que entraron de aquella generación. Y algo que me gusta de Caleb es que había sido un hombre esforzado. Y cuando ya estaban por tomar la posesión, él tuvo el valor de decirle a Josué, entrégame este monte. Porque él sabía que se había esforzado, había luchado por aquella bendición. Y Dios quiere a cada uno de nosotros de igual manera bendecirnos. Así que yo finalizo esta noche dejándoles esa inquietud. A estas alturas de la vida, usted y yo ya tendríamos que tener nuestras metas para este año. Y usted me dirá, hermano, yo quiero adelgazar, pues coma menos, ¿verdad? Así de fácil. Yo quiero espiritualmente crecer, pues busque más a Dios. Pero tenemos que esforzarnos porque muchas veces no nos queremos esforzar. Así que esta noche cada uno de esos sueños y cada uno de nuestros objetivos, con la ayuda de Dios, lo podemos cumplir. Regálenle un aplauso esta noche al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos darnos cuenta que para ti, Señor, no hay nada imposible. Tenemos el ejemplo, Dios, de cómo el pueblo de Israel fue a la conquista de la tierra prometida
Y con tu ayuda, con tu guía, Señor, ellos lo lograron, Señor. Entraron a la tierra prometida, Señor, aunque muchos no lo lograron, Señor, por su desobediencia, pero una nueva generación que tú preparaste en el desierto fue a la conquista y tomaron posesión de aquella promesa que 400 años antes tú ya le habías hecho a Abraham, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Tú conoces cada uno de nuestros proyectos, cada uno de nuestros objetivos, nuestras metas, Señor, y esta noche las queremos poner en tus manos, Señor. Vamos a esforzarnos, vamos a luchar por cada una de esas metas, Señor, pero con tu ayuda vamos a lograr cada uno de nuestros objetivos, Señor. Que nuestros hijos se gradúen, Señor, que nuestros hijos consigan un buen empleo, Señor, que Señor, cada uno de nuestros ideales se puedan lograr contigo, Señor, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, Señor. Ayúdanos a obedecer fielmente a tu palabra, Señor. Tómanos tú de la mano, Señor, porque probablemente nosotros nos soltamos, oh Dios. Muchas gracias, Señor. Yo pongo en tus manos la vida de cada uno de los que estamos reunidos esta noche en este lugar. De aquellos que a través de las redes sociales escuchan tu palabra esta noche igualmente, Señor. Allí donde están, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda motivarlos. Que tu palabra, Señor, pueda impulsarlos, Señor, para luchar por esas bendiciones, Señor. Y que no solamente queden en la mente y en el corazón de nuestras vidas, Señor, sino que podamos esforzarnos y luchar por cada una de ellas. Gracias esta noche, Señor, por el privilegio que nos has dado de poder estar reunidos en este local, de alabarte, de adorarte, de bendecirte, Señor. Y esta noche, antes de finalizar, yo solo quisiera preguntar, si hubiera alguna persona que no haya recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida y quisiera entregarle su corazón a Jesucristo, yo le invito que allí donde está pueda levantar su mano y poderle entregar a Jesús su vida y su corazón esta noche. Esta noche Jesús quiere obrar en su vida. Quizás hemos fracasado, quizás venimos de rebotar como decimos, pero con Jesús las cosas cambian, las cosas son diferentes. Yo le invito a que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Soy pecador, me arrepiento, salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi alma el día de hoy. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Ahora, Señor, en tus manos una vez más ponemos nuestras vidas, pidiéndote que en el regreso a nuestros hogares tú nos puedas llevar con bien. Bendícenos en lo que aún resta de este día, Señor, y el día de mañana, si tú no has venido, permítenos una vez más estar en este lugar, Señor, para seguir honrando, bendiciendo tu nombre. En Cristo Jesús oramos, Dios, y te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos. Pasen muy buenas noches.